La empresa Calima Servicios Integrados, fundada en la ciudad de Neiva en 1981 por varios abogados, quien desde el 2005 funciona a través de la prestación de servicios compartidos y administrativos. Está formada por 13 empresas enfocadas en sector de inversión, sector inmobiliario, sector de servicios, sector salud y sector financiero. Primera parte de la evaluación. Esta primera parte se solicita la evaluación de la empresa utilizando los datos históricos proporcionados de estado de resultados del año 1 al año 6, balance general del año 5 al año 6, amortizaciones del año 7 al año 12. Para el año actual, es decir, año 7, el Grupo Calima Servicios Integrados desea que se realice la valoración de la misma. Número 1. Realizar la proyección financiera hasta el año 12. Número 2. Calcular los indicadores financieros. Número 3. Calcular el WACC. Y número 4. Realizar la valoración de la empresa. La proyección de los estados de resultados de la empresa del año 7 al año 12 se pudo obtener después del análisis y cálculos de los gastos del año 6, ya que los datos presentados por la empresa son erróneos, por lo cual se toman los datos del año 5 para realizar los cálculos correctos, determinando la tasa de los márgenes en función de los ingresos de actividades ordinarias, lo cual hace tener datos coherentes en las proyecciones para el año 7 al año 12. En la segunda parte se tiene que en el año 8 Grupo Calima Servicios Integrados enfrentó un proceso que afectó sus resultados, los cuales se debió a la implementación de las NIF, lo que afectó la estimación del deterioro de cartera, afectando fuertemente los resultados de la compañía, por lo cual se nos presenta una información actualizada y se solicita que se realice la evaluación de la empresa con los puntos siguientes. Número 1, realizar la proyección financiera hasta el año 12. Número 2, calcular los indicadores financieros. Número 3, calcular el WACC. Y número 4, realizar la valoración de la empresa. Vamos a continuar entonces con la explicación de los indicadores y también la proyección del escenario número 1. Podemos ver en el ROE que al comparar el beneficio neto versus los fondos propios de la empresa, hay una reducción significativa casi del 13% del año 5 al año 6. Durante el resto de la proyección decrece en años 7 y 8, pero a partir del año 9 vuelve a crecer. Esto es algo positivo, hay bajas modestas, pero luego crece. Cabe mencionar que a pesar de que es una lenta recuperación, esto podría no representar un atractivo para los inversionistas, ya que es una caída bastante grande y podría resultar en la disminución de utilidades o incluso no tenerlas. En cuanto al ROE, vemos que la administración ha disminuido su eficiencia para generar utilidades. Aproximadamente del año 5 al año 6 hay una disminución bastante grande. Podemos ver que hay una mejora después de esta reducción. Sin embargo, esto pudo haber sido causado por la disminución de ingresos y el aumento de desembolsos por parte de la empresa. La disminución de los activos, podemos ver que también ha afectado la capacidad que tiene la empresa para generar la utilidad. Luego, podemos ver que en cuanto a los días de cuentas por cobrar, la empresa antes se tardaba 92 días en volver el inventario en efectivo y ahora se tarda 79 días aproximadamente. También los días de cobro, toma más tiempo cobrar que en lo que tenemos que pagar, por lo que esto podría afectar la liquidez de la empresa. Tiene que usar este dinero para pagar las cuentas por pagar mientras las cuentas por cobrar aún no han sido recuperadas.
En cuanto al capital de trabajo neto operativo, se observa una reducción aproximadamente del 73%, es decir, que la empresa tiene menos dinero para poder financiar sus cuentas por cobrar. Se observa que las cuentas por pagar han aumentado en un 11% aproximadamente, lo que también impacta el capital de trabajo neto operativo. Podemos concluir que la empresa tiene menos capital para operar, por lo que esto podría afectar las ventas y por ende los ingresos. En cuanto a la productividad del capital de trabajo, existe una reducción del 6% del año 5 al año 6, indicando que la empresa ya no es tan productiva. Y esto podría estar relacionado, como lo vimos anteriormente, con la disminución de ventas y el posible, bueno, y el incremento de desembolsos. En cuanto a los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones, se observa un positivo incremento del 8.40%. A pesar de que los ingresos pues disminuyeron según la proyección, la disminución de las amortizaciones pues ha causado un incremento positivo en este indicador y vemos que durante la proyección continúa el incremento, lo cual es algo positivo. También vemos en el EBIT que hay un incremento y un aumento casi del 11% del año 5 al 6 y la empresa demuestra que es más rentable según esta proyección, lo cual es algo. En cuanto a la liquidez, vemos que sí hay una modesta baja. Sin embargo, la empresa todavía cuenta con la capacidad de cubrir con sus activos a corto plazo todas las obligaciones que tenga a corto plazo, lo cual es algo positivo para la empresa. El WACC podemos ver que es de 10.18 en cuanto al free cash flow. Se observa que hay una reducción, terminando en el año 12 con 884 millones. Esto es un impacto al efectivo que la empresa tiene. El EVA es negativo y vemos que es de menos 11.780 millones. La empresa no está teniendo un rendimiento adecuado en cuanto a su capital invertido y también podemos ver que el flujo acumulado de la empresa es de 15.282 millones. Como vimos anteriormente, el EVA es negativo y esto realmente no es atractivo para los inversionistas actuales. Es importante mencionar que los accionistas futuros o potenciales podrían considerar que es un riesgo invertir en la empresa, a pesar de que vemos que hay un incremento de utilidades, la empresa no está siendo lo suficientemente eficiente. Vamos a continuar con el escenario número. Continuando y como antecedentes de la parte 2, en el caso se expone que la empresa tendrá un aumento del 108% en su cartera de salud, por lo que la empresa decide hacer proyecciones de sus estados de resultados y el balance general con los supuestos indicados. Analizando entonces los resultados de las proyecciones, surge el gráfico que se muestra en pantalla. Vemos que la empresa tiene una utilidad neta que va en disminución desde el año 5 hasta el año 10, donde se da el punto más bajo de la proyección de estos datos. Esto se comporta así, dado que en el año 8 aumentan los ingresos, pero también los costos, afectando directamente la utilidad bruta. Luego la utilidad operativa se vuelve negativa debido a que el aumento de los gastos financieros, a pesar de que también hubo un aumento de los ingresos financieros. Disminuye la utilidad antes de impuestos y también se ve afectada la utilidad neta. A partir del año 10, la empresa presenta un estado de resultados en crecimiento y se recupera cerca del año 12, para que en el año 12 sobrepasa los resultados del año 5 en casi el doble. Ahora analizaremos el ROE y el ROA. En el caso del ROE es la rentabilidad de los accionistas. Vemos que se presenta un mejor escenario que en la parte 1. A pesar de que en el año 5 y 6 se presentan los valores iguales que en la parte 1, en el año 10 y que en el año 10 el ROE es negativo, pronto se recupera y llega hasta un 40%. En el caso del ROA se comporta de forma similar en ROE en cuanto a la forma de la gráfica y podríamos pensar que la empresa entonces mejora su eficiencia en la administración para alcanzar casi un 8% en su valor de ROA. En el caso de los días de cuentas por cobrar y de pagar deudas, la empresa busca en los años 10 al 12 logre correr sus cuentas a 180 días y baja sus cuentas por cobrar a 60 días. Este movimiento logra grandes beneficios en cuanto a la liquidez para la empresa. Por otra parte, entonces vemos el capital de trabajo, que es en el que se comparan los activos circulantes con los pasivos circulantes. Y en este caso, la empresa presenta un crecimiento del año 5 al 12 de manera constante y con un crecimiento más evidente entre el año 8 y el año 9. En el capital de trabajo neto operativo, que es el monto de dinero que la empresa necesita para mantener sus operaciones,
es decir, la cantidad necesaria para financiar tanto las cuentas por cobrar como sus inventarios. Dada la proyección realizada y entre el año 6 y 7 se presenta un salto significativo de alrededor de 50,000, pues aumentan sus cuentas por cobrar, inventarios y también sus cuentas por pagar. Del lado derecho vemos la productividad de capital de trabajo y este valor nos indica el porcentaje de capital neto operativo que proviene de los ingresos ordinarios. De igual forma, en el año 6 y 7 se ve un aumento repentino en el que ambos valores aumentaron. El EBITDA nos da la información sobre el beneficio bruto de la empresa y en esta parte vemos que el EBITDA aumenta en el paso de los años, permitiendo que la empresa cuente con mejores niveles de liquidez. La palanca de crecimiento es un indicador que representa qué tan efectiva es una empresa para crecer en un momento específico. En este caso vemos que la empresa está en su mejor momento para crecer en el año 6 y luego disminuye y se estabiliza del año 7 al 12. La razón corriente es un valor que relaciona la cantidad de los activos con los pasivos, por los que vamos notando que entre el año 5 y 6 hay una disminución tanto en activos como en pasivos. Luego en el año 7 aumentan los activos pero disminuyen los pasivos. En el año 8 al 12 se presenta un aumento del activo y el pasivo a un ritmo del 8.23%. Por último, se calculó el WACC con los valores obtenidos de la parte 2 y vemos que ahora se tiene un WACC del 12.34, mientras que en la parte 1 era del 10.8. Siempre se calculó para el año 6. Como sabemos, el WACC representa el promedio ponderado de la rentabilidad exigida por los accionistas de la empresa, y en este caso vemos una diferencia que básicamente se debe a una disminución de casi 17.7 puntos porcentuales en la tasa de impuestos. Para ello vamos a ver bien pues la tasa interna de rendimiento de la empresa, la rentabilidad de los recursos de capital invertidos, los riesgos más importantes asociados y el análisis de sensibilidad de las variables que se consideran críticas. Muy bien, entonces para entrar acá en materia vamos a analizar pues la TIR y el valor neto actual. Por medio de nuestro gráfico, pues apoyándonos acá con una tabla. En color azul vamos a ver el escenario 1 y en color morado el escenario 2. En el escenario 1, pues vemos una inversión pequeña y valores de flujo anual pues positivos, bastante constantes, en comparación a nuestro escenario número 2, que vamos a ver pues un valor de inversión más grande y flujos de efectivo muy variables que en el año 9, donde te presentan dos cambios. En el año 9 al 10, pues la pérdida de la cartera pues, se refleja aquí. Del año 10 al año 11 tenemos otro cambio que es positivo, bastante acelerado. Esto pues con las medidas que implementó la empresa, agilizando pues sus cuentas por cobrar, negociando sus cuentas por pagar y pues bien incrementando sus entradas de dinero. Aunque ahora haciendo el análisis de la TIR para el escenario 1, pues tenemos 29.47, que es muy bueno. Valor actual pues positivo, un monto positivo. Un capital de trabajo de 14.79, lo cual está bastante atractivo pues, para el inversionista. El escenario número 2, todo lo contrario. Definitivamente pues le pegó a la empresa este cambio y valores de TIR y valor neto actual pues totalmente negativos, y el capital de trabajo que descendió, aunque esto obviamente pues no es tan atractivo para el inversionista. Con el análisis pues, de la rentabilidad nos apoyamos acá con el ROIC para obtener pues la rentabilidad de cada inversión hecha, y de igual forma nos apoyamos con nuestra tabla acá abajo, el gráfico, escenario 1 en color celeste, escenario 2 en color morado. Entonces entrando en el análisis podemos ver que los valores para el escenario 1 son constantes y pues con un leve crecimiento. En comparación del escenario 2 pues tenemos todo lo contrario,
una fuerte caída en el año 9 y 10, un ascenso entre el año 10 y 11. Esto pues bien por los motivos que hayamos señalado. Entonces la empresa pues jala más su rentabilidad, pero definitivamente le fue mal en esos años. Ahora bien, pues vamos a irnos al análisis de sensibilidad. Nos traemos nuestros valores trabajados, toda la carpintería nos los traemos a esta tabla resumen, donde el escenario 1 pues tenemos un pesimista de 15% y en el escenario 2 un 23%, un optimista en el escenario 1 29% y en el escenario 2 pues un optimista de menos 17%. Acá pues rápidamente miramos que el intervalo es de 14 y el otro es de 6, lo cual pues son valores totalmente negativos y pues el escenario 1 es mucho mejor. Entonces ahora pasamos a las conclusiones de los problemas. Para el escenario 1, nosotros observamos que en el valor del free cash flow tenemos 15.282. Este es un valor que analizándolo del año 7 al 12, pues observamos una baja considerable en cada uno de los años, más del año 7 al año 8 y del año 11 al año 12. Y del EVA observamos que este va en aumento, pero todavía se conserva en valores negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que al final los rendimientos son menores a lo que cuesta generarlos, ocasionando que se empiece a destruir la riqueza de todos los accionistas. Y esto se traduce en que si ellos hubieran invertido en otra empresa con un factor de riesgo muy parecido al que nosotros tenemos, pues hubieran tenido la opción de que les fuera mejor. El free cash flow al final se utiliza para pagar todo lo que son dividendos, reducir deudas a corto, mediano o largo plazo, que es lo que pudo haber pasado entre el año 7 y el año 8. En el año 12 y en el año 11, en este cambio también se puede observar que se hicieron ciertos pagos para poder disminuir lo que es la deuda interna de la empresa y poder empezar a ver más ganancias a partir de este año. Esto impacta en la disposición de efectivo que vamos a tener al final del ejercicio, después de haber realizado todas las operaciones. La empresa, como lo vemos actualmente, pues conserva un número positivo en el free cash flow y un número negativo en el valor del EVA. Esto reacciona en los accionistas de que no sea algo muy atractivo para poder realizar sus inversiones. Y aunque el EVA va aumentando cada año y se va viendo una mejora siempre de la empresa, no es tan atractiva para poder realizar una inversión en este momento. En el escenario 2, nosotros observamos un parámetro muy distinto al escenario 1. Como se decía dentro del ejercicio, en el año 8 pues se paga una deuda muy grande y se ve reflejada en la cantidad de efectivo que tiene disponible al final de cada año la empresa. Este va en declive llegando a su punto máximo en el año 10. Se empieza a recuperar en el año 11 y se establece al año 12 con una baja sensible, pero que sí llega a afectar al final del ejercicio en toda la evaluación. Y en el valor del EVA pues tenemos una gráfica muy parecida, que del año 7 al año 10 seguimos en un declive de todo lo que se estaba valorizando la empresa y empieza a aumentar del año 10 al 12. Aunque empieza a presentar escenarios muy buenos a partir de este año, los anteriores castigan a este resultado. Al observar el análisis de sensibilidad de la empresa en el escenario 1 y escenario 2, pues nos basamos en los parámetros en los que este puede representar de su BNA en distintos escenarios. Va en función de si se paga una cantidad grande al inicio del ejercicio o esta se va reduciendo. Como podemos observar el escenario 1 del problema 1, pues tenemos BNAs que van en función del 8, 15, menos 8 y menos 15%, dándole una valoración a cada uno de los escenarios con inversión inicial para poder pagar este gasto, y en el escenario 2 de la misma manera. Al final pues obtenemos que en la forma pesimista del problema 1 tenemos un 15%, del problema 2 un 23%, del optimista un 29% del problema 1 y menos 17% del problema 2. En el intervalo observamos que el factor de riesgo que va a estar asociado a la empresa realmente va a ser un 14% para el escenario 1 y un menos 6% para el escenario 2, dando como el resultado de que el escenario 1 siempre va a ser la respuesta más viable para poder realizar una inversión.
ya que este cuenta con un valor alto de riesgo, pero no lo cuenta en un valor negativo. El control, como lo tomamos en 20%, como se puede observar, al final el escenario 1 es el factible para realizar la inversión en el análisis completo del ejercicio. Y una de las cosas importantes que se puede redactar dentro de este problema y durante todo el caso es que las utilidades no llegan a ser realmente la representación necesaria de las inversiones y de los ingresos que está realizando la empresa. Al revisar todos los análisis horizontal y vertical de cada uno, pues nos damos cuenta de cuáles son los factores que debe ir arreglando la empresa, así como cada una de las partidas dentro de las mismas. Gracias por su atención.